responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de informaciones satura la madrugada de este jueves 11 de marzo, informaciones de carácter nacional, por ejemplo, la severa situación, la severa crisis que hay en la región de Guayana, donde SIDOR y la directiva de las empresas básicas oficiales tratan de resolver mediante expedientes de terror, de represión, el justo reclamo laboral, hasta informaciones de carácter internacional importantes, relevantes. Se produce el informe de la misión de determinación de hechos en Venezuela, el informe de esta misión independiente enviada por la Organización de Naciones Unidas, y desde hoy a las 4 de la madrugada está el informe, la actualización del informe de la propia Michelle Bachelet. Eso está ocurriendo en este instante en tiempo real. Sin embargo, yo diría que la información más preocupante, más relevante, es la que tiene que ver con el tema del diésel en nuestro país y su impacto a nivel de lo que es el tema alimentario y en general en lo que es la disposición, el acceso a todo insumo importante para el día a día del venezolano. Ayer entrevistamos a un experto del sector agroalimentario, al sociólogo Henderson Arciniegas, quien nos refería que para él no había otra solución que el Estado habilitara, permitiera, promoviera que el sector privado importe combustible y que pueda disponer de toda la infraestructura de almacenamiento y distribución que aún funciona en el país. Pues bien, ayer conocimos también la información de que Concecomercio, el organismo cúpula del sector comercio en el país, está realizando diligencias no solo a nivel nacional, sino incluso ante la OFAC, ante el gobierno norteamericano, para que sea suspendida la medida que prohíbe el de crudo por diésel. Esto es una información, repito, relevante, importante, y tenemos en línea precisamente al presidente de Concecomercio, al doctor Felipe Capozolo. Felipe, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, indícanos cuál es la diligencia que al respecto está haciendo el sector comercio en nuestro país. Buenos días, te escuchamos. Sí, muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, en Concecomercio, conscientes del grave problema que nos puede ocasionar una escasez o inclusive un desabastecimiento del combustible diésel, hemos discutido muchísimo el tema, venimos desde hace tiempo discutiéndolo, inclusive discutiéndolo desde el año pasado, porque como deben saber, en la pandemia precisamente, uno de los factores positivos fue que el comercio unido a la industria y a la actividad agropecuaria pudimos, unidos en una cadena de valor totalmente alineada con los intereses de la gente, pudimos colocar el producto siempre en el anaquel disponible para la gente. Pero bueno, al verificarse empezar las fallas en el diésel, nosotros prácticamente prendimos las alarmas porque entendimos la gravedad del asunto, porque eso generaría un daño tremendo en esa cadena de valor que permite que llegue el producto a la mesa del venezolano, a la casa del venezolano. Entonces inmediatamente analizamos el problema, lo discutimos y iniciamos gestiones, no solamente en Venezuela, estamos participando en todo foro y todo espacio de discusión que se abra para discutir la problemática, nosotros estamos allí presentes. No conformes con eso, nosotros nos dirigimos a la OFAC en el mes de febrero
y enviamos una carta solicitando pues una licencia para que los antiguos intercambios que se hacían de crudo por diésel pudieran continuar, porque la problemática allí es que las empresas que hacían esos intercambios digamos, se retraen de la posibilidad de seguir haciendo esta transacción por temor a las sanciones internacionales. Entonces nosotros allí nos dirigimos directamente a la OFAC y dejamos allí constancia de una solicitud donde pedimos que haya una licencia por razones humanitarias para Venezuela para que se siga haciendo ese intercambio. Entonces estaríamos nosotros a la expectativa de obtener respuestas sobre esa solicitud, conscientes de la gravedad del problema que estamos enfrentando en este momento. Quiero resaltar también que apoyamos totalmente cualquier iniciativa privada que pueda sumarse para resolver el problema en el país. Nosotros creemos que muchos de los problemas que hay en el país se resuelven permitiéndole a los privados incorporarse a trabajar, principalmente por el tema de la eficiencia, la efectividad, la transparencia, también por el hecho, bueno, más logístico en este momento de que no lo están sancionados los privados. Pero sí quiero resaltar responsablemente que las soluciones para Venezuela en todos los ámbitos van en varias direcciones y más que pasar la responsabilidad de un sector a otro, claro, tiene que haber una confluencia, una congruencia entre lo público y lo privado con el firme propósito de mejorar las condiciones de los venezolanos. Estamos conversando con Felipe Capozolo, presidente del Consecomercio, a propósito de esta iniciativa del organismo cúpula del comercio venezolano de realizar gestiones incluso a nivel internacional para lograr el restablecimiento del suministro de diésel a nuestro país. Felipe, sobre ese último elemento que tocaste, que es absolutamente relevante, la necesidad de acuerdos en el país y de que sobre todo el actor Estado asuma a plenitud el rol que le corresponde, no solamente en la emisión de discursos, sino en la construcción de bienestar, es obligante que en esta madrugada te haga la siguiente pregunta. Después de haber solicitado una reunión con Fede Cámaras, la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez emite su paquete de leyes, su agenda legislativa para el año, no incluye los planteamientos formulados por Fede Cámaras y hoy aparece un titular en el Nacional diciendo que es que supuestamente tales propuestas llegaron tarde. ¿Cómo pueden haber llegado tarde cuando fue precisamente Jorge Rodríguez quien solicitó en ese tiempo y no en otro la reunión con el organismo empresarial? Otro tanto te pregunto sobre el sector comercio y servicios. Ustedes de manera responsable e institucional tuvieron una reunión con una delegación de esta Asamblea Nacional. ¿Sirve ese mecanismo, ese nexo de seguimiento para impulsar, por ejemplo, esta diligencia que están haciendo ustedes a propósito del tema del diésel? Sí, fíjate, Hugo, yo quiero responsablemente de alguna forma, digamos, rebatir un poco esa versión que salió ayer, porque vino de parte de un Estado que se expresó de esa manera y luego, minutos más tarde, envió una aclaratoria, volvió a declarar por un medio de comunicación, haciendo aclaratoria de que, bueno, no se había explicado bien, que ciertamente eso no había sido incluido en la agenda legislativa, pero que eso no quiere decir que los puntos no se van a tratar. Okay. Quiero decir responsablemente que Consecomercio en persona se reunió con la comisión de seguimiento, mucho después de que Fede Cámaras había entregado las propuestas, y ahí no se habló en ningún momento de que hay ningún retraso, más bien se habló de la posibilidad de fijar un cronograma con reuniones periódicas para ir verificando los avances en cuanto a los puntos que se están dando. Realmente ocurren a veces situaciones y declaraciones que generan ruido y que no aportan mucho a la situación. Aquí no es un tema de fechas límites, aquí es un tema de que recuperar el país es el reto no de un grupo, sino de todo el país, es el reto de una generación entera, y la recuperación del país no es un asunto de días,
lamentablemente ni siquiera de meses, estamos hablando del reto de esta década que recién comienza. Entonces tenemos que responsablemente desestimar cualquier aspecto, cualquier comentario que tienda a fragmentarnos en nuestro interés de buscar el beneficio y la prosperidad de los venezolanos y enfocarnos en los objetivos. Nosotros seguimos en conversaciones. Quiero señalar responsablemente que son conversaciones. Allí los gremios no son accionantes políticos y no tienen mucho que negociar. Sencillamente nosotros estamos allí para señalar las cosas importantes y lo que se debe hacer si realmente queremos emprender un camino productivo, que es lo que necesita el país y es lo que necesita el Estado para efectivamente poder vivir de la nación y cambiar el paradigma donde precisamente antes la nación vivía del Estado. Para cambiar ese paradigma tenemos que plantearnos una Venezuela productiva y es precisamente allí donde los gremios y la empresa privada juegan un rol fundamental. Y nosotros en este momento, dadas las circunstancias, hemos dejado de llamar a que se tiendan puentes y lo estamos construyendo nosotros mismos con nuestras manos y con nuestras palabras. Pero la idea es que esos puentes que nosotros estamos haciendo, sí, ciertamente, finalmente los transiten gobierno y oposición para que lleguen a los grandes acuerdos nacionales, proyectos de interés nacional, de trascendencia histórica, para resolver los problemas de la gente. Y en los problemas de la gente, lógicamente, está el diésel, está el COVID, está la vacuna, están todos los temas de interés que nosotros determinadamente y decididamente señalamos que son problemas que tienen que estar por encima de las visiones y de las posiciones políticas. Aquí lo que importa es la gente, lo que importa es Venezuela, lo que importa son nuestros niños que no están comiendo bien, lo que importa es el futuro del país y que este país realmente logre el camino hacia la prosperidad y la felicidad de su gente. Felipe, te agradezco inmensamente que hayas hecho además esta precisión que es absolutamente clave, no solamente para desmentir o ubicar la información imprecisa que surgió ayer, sino además para definir el camino crítico que debe transitar la sociedad venezolana en el futuro inmediato. Un gran abrazo y muy buenos días. Muchas gracias. Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio, ampliando la información que nos suministra el portal Crónica 1. Leo el titular. Consecomercio pidió a los FAC revisar licencia que permite intercambios de crudo por diésel. Una actitud y una conducta importante por parte de este organismo, y nos explicaba el contexto en el cual se inscribe esta actitud y conducta de Consecomercio. Dice Felipe Capozolo algunas cosas que nos recuerdan lo que ayer nos exponía acá el economista Francisco Rodríguez. Decía Rodríguez, todos los problemas venezolanos son tan graves, la crisis venezolana es tan grave que ningún actor por sí solo es capaz de dar respuesta eficiente a los retos que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo se hace para que esos actores que tienen 20 años confrontando entiendan que además de confrontarse pudieran eventualmente cooperar? Nos decía Rodríguez, bueno, no pidamos el gran acuerdo nacional ya, vamos a promover acuerdos parciales, acuerdos sectoriales en función de los problemas concretos de la gente, y que esos acuerdos parciales, que esos acuerdos sectoriales sean como la escalera que permita ir subiendo hasta la construcción de ese gran acuerdo nacional. Eso es, palabras más, palabras menos, lo que nos acaba de decir un actor social, un actor económico tan importante, tan relevante como el presidente de Consecomercio. Frente al tema del diésel, frente al tema del COVID, frente al tema de la vacuna, aquí lo que sale es ir construyendo procesos de encuentro de venezolanos con venezolanos para dar respuesta a problemas que necesitan solución, que necesitan estrategias de respuesta, y que no vamos a poder seguir esperando a que se produzca lo que Maduro llama la felicidad socialista, ¿no? O tampoco podemos esperar a que se produzca lo que el gobierno interino llama el cese de la usurpación. No, son vidas humanas las que están en juego, y por eso hay que avanzar ya en la construcción de esos acuerdos. Palabras más, palabras menos, es el planteamiento que nos hace Felipe Capozolo en esta madrugada del jueves 11 de marzo del año 2021. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Escuchábamos a Felipe Capozolo. Felipe hablaba acerca de la necesidad de la construcción de acuerdos, de encuentros entre venezolanos de distintas posiciones, pero en función de una perspectiva común. Esa perspectiva tendría que ser la construcción sostenible de bienestar. No hay posibilidad de que eso avance si no hay un marco institucional que lo permita y lo promueva. Y parte fundamental de la construcción de ese marco institucional son los acuerdos vinculados con el árbitro electoral. Esto es bien importante. Felipe Martínez, expresidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, perdón, expresidente de Fedecámaras y candidato a rector del CNE, postulado por la sociedad civil, nos explicaba eso en horas recientes. Decía, si no hay un marco institucional que permita la reconstrucción de las instituciones y la reconstrucción de confianza, prácticamente todo acuerdo sectorial o parcial será demasiado endeble, demasiado frágil. Hoy, el diario Tal Cual nos dice: el número de aspirantes a rectores del Consejo Nacional Electoral llega a 75. Recordemos que de estos 75, 15 son ciudadanos postulados por diversas organizaciones de la sociedad civil en el marco del Foro Cívico Nacional. Uno de esos candidatos es el doctor Tulio Ramírez. El doctor Tulio Ramírez es presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación, que es, por cierto, una de las organizaciones no gubernamentales venezolanas con mayor experiencia en el tema de observación electoral. Tulio Ramírez es doctor en educación, es coordinador del doctorado de educación en la Universidad Católica Andrés Bello, después de una extensa carrera formando educadores en la Universidad Central de Venezuela. Es decir, Tulio Ramírez es un constructor de país que en estos momentos, ante el reclamo de la sociedad civil, cambia tiza y pizarrón por eventualmente las responsabilidades que debería asumir como rector del Consejo Nacional Electoral. Y lo tenemos en línea en este momento. Tulio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora desde tu perspectiva como ciudadano, pero básicamente como educador. ¿Qué significación tiene en términos de pedagogía social el hecho de que un hombre como tú, con un nombre limpio ante este país, ante tu familia, ante tus alumnos, dé un paso al frente y se ponga a disposición en una situación como esta? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chuo. Bueno, en primer lugar, agradecer tu contacto y tus generosas palabras. Efectivamente, creo que en Venezuela llega el momento en que los ciudadanos que no han estado contaminados con toda esta diatriba aporten una cuota de sacrificio para lograr que el país se enrumbe. Y esa cuota de sacrificio, entre otras cosas, suponer involucrarse en un evento electoral como
árbitro imparcial, transparente, honesto y confiable, a fin de que las partes puedan de manera pacífica, de manera legítima y de manera legal participar en tal evento y lograr conquistar el favor del voto de los ciudadanos. Creo que ese es el único camino que nos queda, porque ya el país está demasiado agobiado, demasiado asfixiado, y necesitamos salidas que les convienen a todos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición. Necesitan ante el mundo y ante sus propios ciudadanos en el país obtener la legitimidad necesaria para emprender este país hacia derroteros mucho más fructíferos que lo que hemos llevado hasta ahora. Por eso presté mi nombre, Chugo, y otros ciudadanos honestos, ilustres, ciudadanos honorables prestaron su nombre para tratar de enrumbar este país y, bueno, hacer lo que nos toca como ciudadanos. No podemos seguir eludiendo la responsabilidad tan grande que nos toca, y bueno, en esas lides estamos, y esperemos y confío en que la decisión que hemos tomado sea para bien y que, bueno, ya definitivamente este país logre con la participación de todos los actores posibles conseguir la senda del progreso, la senda de la paz y sobre todo la senda de la transparencia y la confianza. Esa es la única alternativa que veo, porque los ensayos que se han llevado a cabo han sido ineficaces totalmente, han traído mucho sufrimiento y en definitiva, Chugo, en democracia el arma es el voto. En democracia no hay otra posibilidad de lograr los cambios necesarios de manera pacífica, sino a través de los eventos electorales, y sobre eso hay que trabajar, y toca a los actores políticos reconquistar la fe en ese voto. Estamos conversando con el doctor Tulio Ramírez. El doctor Tulio Ramírez es doctor en educación, es coordinador del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, responsabilidad que ejerce después de una larga trayectoria formando formadores en la Universidad Central de Venezuela. Tulio, insistiendo en la perspectiva, en el filo de esta conversación y su utilidad desde el ámbito de la pedagogía social, hay venezolanos, a quienes no pretendo calificar, no es mi intención, que descorazonados, despechados, cansados, hartos, han terminado por descreer de las herramientas de la democracia, como el voto, por ejemplo, y han terminado por descreer incluso de la democracia como racionalidad, en virtud de lo que ellos denominan la caracterización del adversario. Dicen, este es un régimen comunista, este es un régimen malandro, este es un régimen que no atiende a los criterios de legalidad institucional. En consecuencia, no tiene sentido luchar con las armas de la democracia frente a esta situación. Pero por otro lado, tenemos a ciudadanos que nos dicen, ya va, el fin no justifica los medios, los condiciona, y un demócrata tiene que tener claro que la democracia se construye con la racionalidad de la democracia y con los instrumentos de la democracia. ¿Cómo convencer, te pregunto, Tulio, en tu doble condición hoy de candidato a rector del CNE, pero sobre todo y sustancialmente de educador y de maestro, cómo convencer a los venezolanos reticentes a que efectivamente es la racionalidad democrática, son los instrumentos de la democracia los que nos llevarán a su recuperación y reconquista? Sí, efectivamente. Fíjate, Chugo, la situación no es sencilla. La desesperanza realmente se ha anclado en la mente de muchos venezolanos, y sobre todo la desconfianza en el árbitro electoral y en el voto como mecanismo de resolución de problemas en democracia. Hay que hacer una enorme labor de pedagogía social. En eso te doy toda la razón. Por supuesto, en esa campaña
educativa general en torno a la necesidad de mantener la democracia y mantener el voto como su desideratum para las grandes decisiones sobre el cambio político en el país, le toca a las organizaciones partidistas, las organizaciones no gubernamentales, y todo ciudadano que de manera individual esté ¿cómo diríamos?, convencido de esta trayectoria, tiene que hacer con sus vecinos, con sus familiares, una labor educativa. Y esa educación no se consigue solo en la escuela, se consigue en las relaciones sociales. Tenemos que consolidar la democracia en este país, y a pesar de que han habido muchos eventos que han colocado a los ciudadanos contra la pared en términos de confianza en el voto, bueno, tenemos que apelar a las experiencias de otros países que han estado en situaciones similares o peores a la de Venezuela, y sin embargo han resuelto esa situación de extrema gravedad política a través de eventos electorales. Ahora bien, esto hay que hacerlo desde dentro de las instituciones, es decir, no podemos, por ejemplo, condicionar la participación política a un 100% de condiciones si no lo hacemos desde dentro de las instituciones. Es decir, desde fuera es muy difícil cambiar esas condiciones. Hay que participar, hay que someterse al escrutinio del evento electoral y reunir fuerzas. Y eso es una labor de pedagogía, es decir, es una labor de política con P mayúscula, más allá de los partidos. En Venezuela, la gran tarea, el camino de Santiago, es reconquistar esa confianza. Bueno, pero es que no nos queda otra. Lo demás ha sido totalmente ineficaz y hemos pagado las consecuencias de esos errores. Yo creo que es el momento oportuno de rectificar y lanzarnos al evento electoral, a reunir fuerzas. La democracia no es más que reunir fuerzas constantemente en torno a una idea, a una doctrina, a unos postulados o lineamientos. Bueno, eso es una labor de pedagogía social y eso se hace en la calle, en los barrios, en los mercados, en las asociaciones de vecinos. Bueno, no desde el Twitter. El Twitter es una herramienta importante, pero hay que salir a buscar esos votos, a enamorar a la gente y a restituirle la confianza en esa arma tan importante como es el voto en democracia. Tulio, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas dado esta mini conferencia sobre el imperativo ético, más allá de la necesidad política, el imperativo ético de recuperar la cultura democrática, que es lo que nos puede llevar a recuperar la democracia como sistema, efectivamente. Un gran abrazo y muy buenos días, Tulio. Muchísimas gracias, Chugo. Un gran abrazo. Tulio Ramírez, repito, doctor en educación, coordinador del doctorado de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, después de una larga y brillante carrera formando educadores en la facultad, en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Un hombre limpio, un académico brillante, una persona que tiene, que deja ese legado de la limpieza de ese nombre a su familia, a sus alumnos, a la legión de amigos que tiene, y que sin embargo no vacila ni un instante en dar el paso a aceptar la postulación hecha por la sociedad civil de su nombre como candidato a rector del Consejo Nacional Electoral. Y lo hace por la razón que nos acaba de explicar. Los ciudadanos tenemos que asumir la dimensión sociopolítica del ser ciudadano. Este es el momento. Hay responsabilidades que son inherentes al Estado, hay responsabilidades que son inherentes a los partidos, pero si no hay ciudadanos que exijan mejores gobiernos, no habrá mejores gobiernos. Si no hay ciudadanos que exijan mejores liderazgos, no habrá esos mejores liderazgos. Y el ejemplo de eso nos lo dan ciudadanos como Tulio Ramírez y los otros 14 venezolanos que de manera generosa han colocado su nombre a disposición de la sociedad venezolana como candidatos a rector
del Consejo Nacional Electoral, postulados por la sociedad civil, por el Foro Cívico Nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneta le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con noticias que están produciéndose prácticamente en estos momentos, mientras estamos conversando nosotros. En efecto, ayer se produjo la actualización del informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela. Este informe, esta actualización fue muy importante, muy relevante. Comparto con ustedes el titular que le dio la agencia alemana de noticias, la Deutsche Welle. Dice así: ONU alerta sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales en Venezuela. La misión de la ONU, que el año pasado identificó crímenes de lesa humanidad en Venezuela, investigará nuevas detenciones arbitrarias y actos de violencia sexual y de género contra detenidos. Ya es bastante grave y bastante relevante. Sin embargo, hoy a las 5 de la mañana, media hora antes de que empezara nuestro programa, 5 de la mañana hora de Caracas, se produjo también la actualización del informe de la propia alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet. Tenemos a un activista de la sociedad civil que estuvo no solamente pendiente de lo que ocurrió ayer con la misión de determinación de hechos, sino que estaba alerta y haciéndole seguimiento en tiempo real al discurso de Bachelet para poder informarnos a nosotros, para poder informar a la audiencia de Radio Caracas Radio sobre lo que estaba ocurriendo. Esa persona, ese destacado activista de la sociedad civil, es el doctor Ali Daniels. Ali Daniels es director, fundador y vocero de la organización Acceso a la Justicia, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Y lo tenemos en línea en este momento. Ali, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir tanto sobre el informe de la misión de determinación de hechos como sobre la absolutamente reciente intervención de la doctora Michelle Bachelet? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Efectivamente, muchas gracias por invitarme a tu programa. Lo primero que tengo que decir es que hay una total sintonía entre ambos informes, en el sentido de que se manifiesta el patrón de represión del Estado venezolano en ambos casos, y porque además se señalan hechos muy claros, muy contundentes, que por más que el gobierno quiera negarlos, están basados en la realidad venezolana. En el caso de la misión, se habla, por ejemplo, de los casos de los retardos de los procesos judiciales, la muerte de Salvador Franco como un ejemplo de ello, el indígena Pemón, que falleció a pesar de tener una orden de libertad por parte de un tribunal, en los casos del capitán de la Sota y del coronel García Palomo, que se han denunciado que ha habido torturas en los casos de ellos y siguen en condiciones terribles de detención. Y además, el informe de la misión
termina diciendo que aunque es bueno que en el caso del capitán Acosta Arévalo se haya reiniciado el proceso con cargos más cercanos a la realidad, porque ahora sí se hicieron cargos de tortura, señala de la misma manera que en esos juicios solamente se están juzgando a funcionarios subalternos. Entonces, porque en estas situaciones debe juzgarse a los máximos responsables, cosa que por supuesto no está ocurriendo, y es lo que a la misión le preocupa, porque justamente este tipo de políticas no suceden si los mandos superiores no están al tanto y no ordenan este tipo de situaciones. Y finalmente, en el caso de las detenciones extrajudiciales, que al final tenemos que recordar que no es otra cosa que la aplicación de la pena de muerte en Venezuela, la misión destacó que en lo que va año ha habido 200 ejecuciones extrajudiciales. Es decir, sigue el patrón de persecución, y además tenemos que recordar que estas ejecuciones extrajudiciales ocurren en las zonas más populares del país. Es decir, las víctimas de esto son precisamente los más pobres del país. Y en ese sentido, tenemos que recordar que la violencia en Venezuela por parte del Estado no se limita entonces a la disidencia política, sino que también ocurre en estas zonas populares. Y en el caso de la alta comisionada, digo que hay una identidad porque habló justamente del caso de La Vega, de las 14 ejecuciones extrajudiciales, de que 1/3 de la población, esto es un dato muy importante, está en inseguridad alimentaria, ¿no? Por más que el gobierno quiera justamente decir lo contrario, y sobre todo quiero destacar las 28 muertes en el mar Caribe venezolano, donde justamente el gobierno se ha quedado callado, no ha dicho nada, y más aún la alta comisionada ha señalado que tiene denuncias de que la fiscalía ha amedrentado y amenazado a los familiares de los fallecidos. Y ahí vemos cómo los migrantes venezolanos, los refugiados venezolanos, pierden por todos lados, pierden porque se tienen que ir de su país, pierden porque fallecen, pierden porque pierden a sus familiares, porque los gobiernos de algunos estados que los reciben no los quieren, pero además pierden también porque el gobierno venezolano ni siquiera se preocupó por ellos, y aun cuando fallezcan en el mar, amenaza a sus familiares, es decir, pierden por todos lados. Así es. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, quien es director, fundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Nos está dando reporte, Ali Daniels, tanto de la evaluación del informe, de la actualización del informe que realizó ayer la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela, misión enviada por la Organización de Naciones Unidas, como por el muy reciente informe. Esta madrugada a las 5 de la mañana dio su actualización de informe también la alta comisionada Michelle Bachelet. Ali, 3 precisiones que en beneficio de la audiencia quisiera rogarte, quisiera pedirte que nos hagas. La primera tiene que ver con las objeciones que el gobierno ha presentado, o que el gobierno del señor Maduro Moros ha presentado siempre frente al tema de la misión de determinación de hechos. Anoche salió un comunicado de Arriaza descalificando una vez más el trabajo de la misión. Recordemos que es una cosa rara porque el gobierno dice ese informe no fue hecho dentro del país, pero resulta que ellos no permiten el ingreso al país de quienes integran la misión. Y después dice el mismo Arriaza, o ha dicho en el pasado, que ellos tienen una relación fluida con Michelle Bachelet, con la alta comisionada, y que no va a permitir que la misión independiente perturbe esa fluida relación. Y resulta que nos está informando que el informe de Bachelet confirma, amplía, profundiza el informe de la misión de determinación. ¿Qué podemos entender a partir de todo esto? ¿En qué condición queda el régimen de Maduro frente a estos informes y frente a estos señalamientos de la comunidad internacional? Sí, efectivamente ponen en evidencia las contradicciones demasiado graves que tiene el gobierno en materia de derechos humanos. El caso de la misión se dice que la información que tiene la misión es una información de terceras fuentes, que todo es por internet, y eso no es verdad. La propia misión lo ha dicho cuando explica su metodología, que la mayoría de su información ha sido por contacto directo con las víctimas, y en ese sentido han sido las organizaciones de derechos humanos las que han servido de fuente para que la misión pueda contactar directamente a las víctimas, de modo que no es verdad que esa información venga de fuentes de internet o de otros medios, sino que ha sido su contacto directo lo que ha permitido que esa información se base en entrevistas a las víctimas, y eso lo dicen claramente en sus informes. Por otro lado, el
el hecho de que justamente la señora Bachelet diga exactamente lo mismo en muchos casos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, las detenciones, las ejecuciones extrajudiciales, en las muertes en las cárceles venezolanas y en el caso de las detenciones arbitrarias, pues se está diciendo que la realidad de Venezuela es innegable y que por más que el señor Maduro haya ido a Naciones Unidas diciendo que el panorama de los derechos humanos en Venezuela es, señora Bachelet, que no mencioné anteriormente, estaba la muerte por tuberculosis y otras enfermedades en los centros de detención en Venezuela. Es decir, el panorama sigue siendo desolador, aunque el gobierno pretenda tratar de desacreditar esta fuente porque justamente no le conviene. La emergencia humanitaria no se puede ocultar. Finalmente, estamos conversando con el doctor Ali Daniels, quien es director, fundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la... A propósito, tanto del informe, de la actualización del informe de la misión independiente de determinación de hechos enviada por la ONU a Venezuela, como por el muy reciente informe de hoy a las 5 de la mañana de hora de Caracas de la alta comisionada Michelle Bachelet. Finalmente, Ali, tanto la misión de determinación de hechos como el informe de la propia Michelle Bachelet no solamente han ubicado violaciones a los derechos humanos, sino que han podido ubicar sobre el terreno la existencia de patrones en esas violaciones, es decir, la existencia de un sistema, de una metodología en ese tipo de represión ilegal, lo cual lleva a la determinación de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de posibles crímenes de lesa humanidad. Entonces surge la pregunta que quisiéramos que tú como experto nos respondieras. ¿Qué nexo pudiera haber entre las investigaciones desarrolladas por la misión de determinación de hecho, entre los informes de la alta comisionada y algunas diligencias como las intentadas ante la Corte Penal Internacional? Yo sé que no existe una relación, digamos, causa-efecto, pero pudiera haber un nexo entre estos esfuerzos de construcción de justicia, de cierre de la impunidad en el caso de las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Sí, sí tienen una influencia, efectivamente, como tú señalas, son órganos independientes cada uno de ellos, pero sí, cuando existe esta opinión ya pacífica, ya reiterada, ya constante, de estos órganos internacionales señalando que en Venezuela hay un patrón sistemático y generalizado de violación de derechos humanos, pues esto tiene un peso mucho mayor al que pueda ser el de una organización de derechos humanos individualmente considerada como PRODEA, como Acceso a la Justicia o cualquier otra, porque se trata de organizaciones que tienen el respaldo de Naciones Unidas y en ese sentido, pues evidentemente la Fiscalía debe tomar nota y de hecho, si uno se fija, justamente muchos de los patrones que señala la misión de determinación de hechos y la propia alta comisionada son reflejados en los informes que la Fiscalía de la Corte Penal ha señalado hasta el día de hoy, sobre todo en los casos de detenciones extrajudiciales. De modo que, por más que el gobierno pretenda dar la espalda a todo este tipo de situaciones, no puede negar que dichas opiniones tengan un efecto ante la Corte Penal Internacional, que además, debo recordar, ha señalado que antes del mes de junio de este año va a pronunciarse para cerrar la investigación y esperemos que ese cierre de la investigación sea para entonces pasar a la siguiente etapa, que es presentar un caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional y finalmente las víctimas en Venezuela tengan algo de justicia, aunque siempre tengo que agregar que mucha gente critica estos informes de Naciones Unidas porque dice que no son papel mojado, pero recordemos que para las víctimas aquí en Venezuela, que son ignoradas, que son burladas, que no son tomadas en cuenta por las autoridades, el simple hecho que el nombre de sus familiares sean mencionados ante la Organización de Naciones Unidas ya es un acto de justicia. Y el hecho de que la comunidad internacional esté pendiente de lo que ocurre en materia de derechos humanos en Venezuela es muy importante, porque debemos preguntarnos ¿qué ocurriría si el gobierno tuviese la certeza de que a la comunidad internacional no le importase lo que pasa en materia de derechos humanos en Venezuela? ¿Qué nos pasaría a nosotros los venezolanos si el gobierno supiese que a la comunidad internacional no le importa lo que ocurre aquí? Entonces, en ese sentido, estos informes son muy importantes porque mantienen el foco de la comunidad internacional y, como dije al principio, son en sí mismos un acto de justicia para las víctimas. Inmensamente el doble madrugonazo
el necesario para estar con nosotros acá en el programa y el que tuviste que hacer para seguir en tiempo real la declaración de la alta comisionada Michelle Bachelet para poder informarnos a renglón seguido esos contenidos. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Chu. Ali Daniels, el doctor Ali Daniels, director, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, dándonos esta información. En primer lugar, su evaluación sobre el informe de la misión independiente de determinación de hechos presentado ayer, en el día de ayer, un informe rotundo, muy claro, alertando sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales contra detenidos políticos en nuestro país, y luego reiterando o informándonos sobre las recientes palabras, el reciente informe presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet hoy a las 5 de la mañana. Esto es relevante porque, insisto, el gobierno ha pretendido dividir las diligencias hechas por las Naciones Unidas hacia Venezuela en materia de derechos humanos. Ha intentado decir, no, nosotros tenemos una muy buena relación, una fluida relación, para utilizar la palabra de Arreaza, una fluida relación con Michelle Bachelet, y el informe de la misión de determinación no le damos valor porque ese es un informe hecho de manera pirata, remota, a distancia. Resulta que el informe de la misión de determinación de hechos tiene la solidez de estar basado en la voz directa de las víctimas y sus familiares, y resulta que el informe de Michelle Bachelet contiene, respalda, apoya y profundiza el informe de la misión de determinación de hechos. Esa es la situación que le hace bastante más complicado el panorama al régimen de Maduro Moros ante la comunidad internacional en este espinoso y delicado tema para ellos de los derechos humanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y quiero dedicar estos minutos finales del programa a dar gracias a los venezolanos que ayer tuvieron la generosidad de fijarse en los contenidos de la entrevista que nos hiciera el colega Luis de Jesús del diario El Nacional. En una ciertamente extensa entrevista pudimos dar cuenta nosotros de un análisis de literalmente los últimos 5 años de nuestra historia nacional. Hay una pregunta clave que se hace todo el mundo. ¿Cómo es que la oposición que hace 5 años estaba en olor de triunfo, estaba administrando la victoria electoral más grande y más importante de no solamente los últimos 20 años, sino de toda la historia político-electoral venezolana? ¿Cómo es posible que esa oposición esté hoy en la situación en la que hoy se encuentra? Bueno, en el marco de esa entrevista
señalamos algunos hechos, unos conocidos, otros que no se conocían, por ejemplo, la existencia de un pacto entre los partidos de oposición para seleccionar y escoger en primarias abiertas al candidato de la Unidad Democrática en las elecciones del año 2018 y cómo ese pacto no se cumplió precisamente porque ante el triunfo de Acción Democrática en las primarias del año 2017 para elegir los candidatos de la oposición a gobernador. Recuerden que en aquella oportunidad se hicieron primarias en todo el país y Acción Democrática ganó más de la mitad de esas elecciones. Ante esa realidad y ante el hecho de que Leopoldo López estaba preso y Enrique Capriles estaba inhabilitado, bueno, hubo gente que prefirió que no tener candidatos si los candidatos no podían ser ellos mismos. Y de esa manera la oposición llegó al año 2018 sin candidato. Repito, son hechos, ahí está el documento con el acuerdo, firmado, por cierto, el 17 de septiembre del año 2017, el 19 de septiembre del año 2017. Bueno, unos hechos conocidos, otros no tan conocidos, pero todo eso fue revelado en el contexto de esa entrevista que ha dado bastante de qué hablar. Otra situación que tengo la impresión fue utilizada precisamente para tapar la entrevista, tiene que ver con una información que salió ayer y que hoy nuevamente es noticia. Comparto con ustedes el titular que da la agencia norteamericana La Voz de América. Dice así: Estados Unidos advierte al presidente Hernández, presidente de Honduras: no nos esconderemos a la hora de denunciar a ningún líder. El mandatario hondureño está siendo investigado por la Fiscalía de Nueva York por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El texto dice lo siguiente: el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Ned Price, recalcó este lunes el compromiso de la administración Biden en la lucha contra la corrupción y, al ser cuestionado sobre la situación del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró que Washington no se esconderá a la hora de denunciar a ningún líder. Esto lo afirmó al ser interrogado sobre el presidente Hernández. Estamos intentando acabar de raíz, dijo el representante de Biden, con la corrupción donde quiera que sea, bien sea en el hemisferio occidental o en cualquier otro lugar. ¿A qué viene esto? ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, resulta que en mayo del año pasado, cuando el presidente interino Juan Guaidó, nuestro presidente Juan Guaidó, inició una gira electrónica de encuentros con mandatarios de otros países, la primera de esas entrevistas fue precisamente con el señor Hernández de Honduras. Y lamentablemente el presidente Guaidó presentó a Hernández diciendo que era su aliado en la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, un error lo comete cualquiera. Por supuesto, esto es un error no imputable al propio Guaidó. Guaidó no tiene por qué saber de todo. Esto es un error de su staff, de su grupo de asesores, de las personas que lo asisten, de quienes tienen que nutrirlo con información para que él decida con quién se reúne y qué va a decir con aquella gente con la cual se reúne. ¿Ok? Pero es un error demasiado grave porque ya en ese momento había señalamientos contundentes sobre el presidente de Honduras y su vinculación con el narcotráfico, e incluso un hermano del presidente de Honduras ya estaba convicto, confeso, juzgado, condenado y preso en Estados Unidos por narcotráfico. ¿Entiendes? Eso pasó en mayo del año pasado y algunas voces se levantaron para señalar ese error y la necesidad de corregirlo. Bueno, hasta el día de hoy no ha habido una sola palabra del gobierno interino para marcar distancia, como está haciendo el gobierno norteamericano, de ese señor y de ese caso. ¿Ve? Entonces, ayer cuando informamos nosotros sobre esta situación, referimos también esta situación desde de mayo pasado. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, quienes me ven desde hace algún tiempo, quienes recuerdan nuestro programa de titulares que teníamos en un canal de televisión, cuando ese era un canal de noticias, recordarán que nuestro propósito acá no es leer titulares, porque usted sabe leer. Usted que me está viendo sabe leer. Usted que me está escuchando sabe leer. Yo no voy a leerle los titulares. Eso no tiene ningún sentido.
Lo que yo siempre he hecho, tanto en televisión como en radio, es ubicar la información y darle su contexto para poder entender la importancia de la misma, la relevancia de la misma y lo que hay que hacer con ella. Bueno, eso fue lo que hicimos ayer. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, precisamente porque en aquel momento el señor Guaidó es interino. Y si lo está haciendo, entonces yo como ciudadano tengo el derecho y la responsabilidad de decir, si vas a ejercer esa vocería, hazlo correctamente, porque este es un error muy grave, sobre todo cuando una de las expresiones que utiliza Guaidó para enfrentarse al gobierno es decir que este es un narcorrégimen. Entonces, ¿cómo es que vas a acusar a un narcorrégimen cuando presentas a un señor incurso en narcotráfico como tu aliado en la lucha contra el narcotráfico? Ese es el tipo de cosas que tienen que ser revisadas y que tienen que ser corregidas y que nosotros como ciudadanos no tenemos por qué ocultar, taparear ni alcahuetear, sino tenemos que señalar para que sean mejoradas, para que sean corregidas. Eso es lo que hace uno como comunicador y como ciudadano y sobre todo como demócrata. A mí nadie me va a venir al estilo de Diosdado Cabello diciendo, no, aquí no se habla mal de fulano. No, los demócratas debatimos, discutimos, conversamos, siempre desde el respeto, siempre desde la consideración, siempre debatiendo las ideas, no descalificando a las personas que plantean las ideas. Eso es lo que hacemos los demócratas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788